Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches. Iniciamos así el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y como todas las semanas convocamos a algún docente, profesor de la facultad, investigador, para hablar de cuestiones legales, temas de derecho, que tratamos también de vincularlas con la actualidad. Hoy contamos con la presencia de un importante docente con mucha experiencia en la docencia, pero también en la práctica, y que nos va a hablar sobre cuestiones de salud mental y discapacidad. Se trata de Juan Pablo Olmo, que es docente de la materia Derecho de Familia y Sucesiones de la facultad y que también ejerce como curador en la ciudad de Buenos Aires. Así que ya te saludo. Juan Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Juan? Bueno, bien, todo bien, la verdad, feliz de estar acá. Así que bueno, buenas noches para todos y a vos especialmente por la convocatoria. Bueno, muchas gracias por venir, por participar. ¿Sos docente de Derecho de Familia desde hace cuánto tiempo? Y el ingreso formal a la cátedra lo hice a principio del año 2012 y un poquito para atrás fue que ya empecé a concurrir como docente, digamos, pero sin el ingreso, digamos. Bueno, o sea, sos un joven docente de familia, pero con bastante experiencia en el campo de trabajo, porque sos curador oficial. Sí, yo soy funcionario de la Defensoría General de la Nación, mi cargo efectivo es el de curador público, me desempeñé entre septiembre de 2009 a febrero de 2012 a cargo de una curaduría, la curaduría número 2 de la capital federal, y desde entonces, y a instancias de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, es que se creó una nueva defensoría, una unidad de letrados exactamente, y yo estoy a cargo de esa unidad de letrados, que lo que hacemos es básicamente ejercer la defensa pública oficial de las niñas, niños y adolescentes internados en Capital Federal por salud mental y adicciones en los términos del artículo 22 de la Ley de Salud Mental. Claro. Bueno, y uno de los motivos por los cuales también me interesa tu participación de hoy y te hemos convocado es porque estás presentando un muy interesante libro. Yo ya tuve la oportunidad de empezar a leerlo, que se llama Salud Mental y Discapacidad, de la editorial Duncan, y que salió este año, ¿es así? Sí, está recién salido del horno, está tibio todavía, salió en abril de este año, así que feliz de la vida porque aparte es mi primer libro para las mujeres que dicen que los hombres no sabemos lo que es tener un hijo. Bueno, no es tan así en realidad, es una felicidad enorme porque es casi como lo más parecido, digamos, ¿no? Así que feliz de la vida y sí, presentándolo y bueno, viendo a ver qué rumbo toma, pues ya es un ente con vida propia ese libro, así que veremos. Claro, el libro trata son 17 artículos que vos fuiste escribiendo en distintas publicaciones, muchos publicados en revistas jurídicas de gran importancia, y todos vinculados al tema de la discapacidad mental e intelectual. ¿Por qué no nos das un poco un panorama de cuál es la diferencia entre discapacidad mental e intelectual, por ejemplo? Bueno, mira, en realidad las definiciones de discapacidad y los distintos tipos de discapacidad son los que surgen básicamente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo me aboco básicamente a mi experiencia de estos últimos años. En realidad el libro básicamente es el resultado, justamente como vos bien decías, del trabajo mío de los últimos 5 años en temas de salud mental y discapacidad en función de mi trabajo, ¿no? Como curador primero, luego como coordinador de esta unidad de letrados nueva que se creó, y me fui dando cuenta que me pasan los años y evolucionando en la legislación que fue saliendo al respecto, y yo lo que iba escribiendo dije, bueno, a ver, ¿por qué no lo unifico esto? Le doy cierta forma, digamos, más propia de un libro y no de una colección de artículos, y es ahí que, a la luz de esos 17 artículos, de los cuales uno solo era inédito hasta este momento, más referido a cuestiones de los aspectos procesales, de los juicios de inhabilitación, y dije, bueno, vamos a hacer un libro que incluya cuestiones de salud mental y discapacidad mental, que es una discusión eterna que no sabemos bien cuál es el límite de uno y otro en realidad, y encontrar los contornos de si esto es una cuestión de salud o esto es una cuestión de discapacidad, más con los nuevos paradigmas que la discapacidad ya no se ve de un enfoque más bien de la salud, sino de una cuestión propia del ámbito social, de una construcción compleja de la definición, pero básicamente responde a mi experiencia del ámbito laboral y lo que yo me fui encontrando
con ese sentido de la práctica, ¿no? Del día a día, tratar de volcarlo de distintos ámbitos, ¿no es cierto? De las cuestiones referidas a las internaciones de las personas, referidas a comentarios de la ley de salud mental, de su decreto reglamentario, de la Convención sobre Discapacidad, los aspectos referidos al artículo 12 que regula la capacidad jurídica, cuestiones referidas a curatela, a procesos, te decía, de insanía e inhabilitación, cómo se proyecta esto también. Estamos hablando de capacidad jurídica de las personas. Y lo que yo notaba un poco es que cuando se hacían todas las aseveraciones al respecto de cuáles son los límites de la capacidad de la persona o qué entendemos que es la respuesta adecuada en materia de capacidad jurídica para ese ejercicio de la capacidad jurídica, se hablaba siempre de la parte del derecho civil y la parte general, lo que veríamos, digamos, en Civil 1, como se suele decir, o derecho civil parte general. Con lo cual la idea sería también, y que intenté plasmarlo en el libro, de proyectarlo sobre los distintos, digamos, aspectos, es decir, referido a la internación, referido a cómo se proyecta en el derecho de familia, el derecho sucesorio, porque si no, claro, siempre nos quedamos en discusiones, si quiere, segmentadas, y para cambiar, y esto, o sea, es un sistema, digamos. Claro. Cuando tocas la capacidad jurídica estás tocando la columna vertebral de un sistema, que se te proyecta sobre todos los artículos del Código Civil, Código Comercial, la Ley de Trabajo, en fin, con lo cual la idea era justamente darle un poco de proyección a esos conceptos y abarcar otras áreas para decir, bueno, a ver, si discutimos sobre el tema de capacidad jurídica, sobre discapacidad, tengamos en cuenta que la discusión no se aboca a este capítulo del código. Esto que digamos acá tiene consecuencias y rebota por efecto mariposa en otras áreas que hay que considerarlas también. Claro. Nombraste, Juan Pablo, 2 veces el término internación. Sí. ¿A qué internación te referís? ¿Por qué una persona podría ser internada? A ver, me refiero básicamente a la conocida históricamente como internación psiquiátrica, digamos, y que, a mi entender, luego de la entrada en vigencia de la Ley de Salud Mental, la Ley Nacional de Salud Mental, ¿no? A partir del año 2010, ya no se puede hablar más de internación psiquiátrica, pues ya no es una cuestión psiquiátrica lo que determina la internación o no de una persona, sino más bien, en sentido más amplio, internaciones por salud mental o adicciones, o bien simplemente internaciones por salud mental, porque a la luz de la Ley de Salud Mental incluye también el abordaje de las adicciones como propio del objeto de trabajo de la salud mental, con lo cual estamos hablando de internaciones por salud mental que proceden cuando la persona o bien acepta voluntariamente con su consentimiento someterse a un tratamiento en salud mental bajo específicamente la modalidad de internación, cuando no se da en forma ambulatoria, o bien si se presentan las circunstancias de haber un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, ahí ya procede la internación incluso involuntaria, es decir, contra la voluntad de la persona, que sería el resorte legal que activa la potestad de internar contra la voluntad de una persona. Es decir, dejamos de lado los criterios genéricos y abstractos de peligrosidad y nos abocamos más específicamente y a delimitar los supuestos de procedencia en términos de riesgo cierto, ya no potencial, riesgo cierto e inminente, no que vaya a pasar algo de acá a un par de años, inminente, para sí, para la persona o bien para terceros. O sea que una persona podría ser internada a pesar de no quererlo. O sea, puede ser internada obligatoriamente. Sí, está buena la pregunta porque a veces que se genera el mito como que, bueno, ahora a partir de la Ley de Salud Mental o a partir de la Convención sobre Discapacidad, no, ya no puedo hacer nada. Yo soy juez, no puedo hacer nada, soy equipo de salud, no puedo hacer nada y no puedo, digamos, ante una situación de riesgo, internar a una persona si la persona no quiere. No, momento, a ver. Acá hay una ponderación de derechos. La regla es la libertad, tanto ambulatoria como de autodeterminar, de autodeterminarse, tomar decisiones que afectan a su vida, en fin. Con lo cual, la regla sí, y eso está bien, es el tratamiento con base en la comunidad, no bajo la modalidad de internación y en forma voluntaria, cuando la persona lo consiente. La persona, por el motivo que fuera, puede decir, bueno, a ver, yo necesito internarme y voluntariamente, con conocimiento y con comprensión de la situación, dice, bueno, a ver, yo voy a consentir mi internación y mi tratamiento en salud mental, provisoriamente lo voy a hacer bajo la modalidad de internación. Pasa mucho en adicciones, cuando la persona misma te dice, yo sé que ambulatoriamente este tratamiento no lo puedo sostener, entonces necesito internarme, ¿sí? La persona accede voluntariamente. Y ahí, digamos, en principio no se despierta todo este resorte de controles judiciales de las internaciones, porque justamente en esta ponderación de derechos no hay un interés jurídicamente relevante para que habilite la actuación judicial. Es decir, yo, en uso de mi derecho a la libertad, decido internarme voluntariamente, no hay un valor, digamos, libertad, si se quiere, en juego, ergo prima mi privacidad, digamos, mi derecho a la intimidad. No tiene por qué un juez enterarse, un defensor, un funcionario público, que yo estoy internado, ¿sí? Como quien hace tratamiento psicológico los miércoles a la tarde, donde fuera, ¿no es cierto? Con lo cual, ahí no pasa nada.
y se hacen control en todo caso los 60 días recién para chequear que esté bien. O sea, hay un plazo a partir de que aún en la internación voluntaria sí interviene el Sí, juez. es una alerta en realidad. La ley dice, bueno, a ver, yo te respeto tu intimidad y tu voluntad de internarte por tus propios medios durante 60 días. Si luego de 60 días vos seguís internado, ahí nace la obligación del director de los establecimientos, de los equipos de salud, de comunicar la internación judicialmente. Y esto es otra cuestión, no es que se transforma en involuntaria a partir de los 60 días. A partir de los 60 días, insisto, se prende una alarma diciendo, bueno, a ver, momento, ¿cómo es que la persona consintió 60 días su internación? ¿Está bien dado este consentimiento informado? ¿Es realmente libre e informado? El juez lo revisa y dice, sí, la verdad que está perfectamente consciente de lo que está haciendo, es una internación voluntaria y seguimos eventualmente por 60 días más. Si es que no se va antes porque al ser voluntaria se retira cuando quiere la persona. Distinto es cuando la persona está en situación de riesgo. Ahí sí la ley habilita internar contra la voluntad a una persona. ¿Y cuándo habría una situación de riesgo? Y a ver, situaciones hay de lo más variadas, pero por lo general se vinculan con el cuadro agudo, digamos, ¿sí? Con la descompensación. ¿Sí? O sea, un ejemplo entre tantos, no sé, un intento de suicidio, supongamos, ¿sí? O una descompensación psicótica o lo que fuera, que la persona está en situación de riesgo, supongamos para sí, o bien para sus seres, digamos, más allegados, familiares, para terceros, en fin. Y ahí el equipo de salud, ya no el juez en realidad, esta ley lo que hace es cambiar el enfoque. Antes era el juez quien disponía una internación, ¿sí? Ahora esta ley empodera a los equipos de salud que intervienen en el campo de la salud mental a tomar la decisión y autorizar una internación aún contra la voluntad de la persona con un criterio interdisciplinario, ¿sí? Siempre tiene que haber un psiquiatra o un psicólogo, como mínimo en ese criterio interdisciplinario para fundar la internación, pero con inmediato posterior control judicial, con lo cual lo que hace el equipo de salud en la urgencia es interna contra la voluntad de la persona y lo somete a un inmediato control judicial posterior para que el juez revalide, convalide esa situación que autorizó a alguien especialista en salud, que es el que sabe cuándo hay riesgo, cuándo no hay riesgo. Y en este caso, que estamos hablando de la internación no voluntaria, ¿cuál es el plazo para intervenir por parte del Ministerio Público? Y son plazos breves. La ley dice que a las 10 horas, ¿sí? Desde la internación, 10 horas, el equipo de salud debe comunicar la internación al juez, a su control, al juez de familia en Capital Federal y al órgano de revisión, que es un órgano de control de estas situaciones y demás. Y si la persona, a partir de ese momento, no ejerce su derecho a contar con un abogado defensor, porque en definitiva, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, una internación involuntaria, es decir, un lugar del cual la persona no puede retirarse voluntariamente, es asimilado a una situación de privación de libertad. Podrá ser una privación legítima de su libertad porque se dan los presupuestos legales, ¿sí? Pero privación de libertad al fin. Con lo cual, entonces se le rodean de garantías a la persona que en el plazo de 10 horas hay un juez ya interviniendo. Y a su vez, si la persona en ese momento decía no ejerce su derecho a designarse un abogado defensor que la defienda en su calidad de paciente internado involuntariamente, nace la obligación, a la luz del decreto reglamentario de la ley, de comunicar a la defensa pública, y ahí donde actúa el Ministerio Público de la Defensa, quien le proporciona un abogado defensor gratuito, especializado en la temática, que la defiende y la asiste en el juicio, digamos, en todos los aspectos extrajudiciales propios de lo que la persona necesite y demás. Con lo cual, a partir de ahí es que actúa el Ministerio Público de Defensa, ejerciendo defensa pública oficial, y en nuestro caso, en nuestra unidad de letrados, específicamente a personas de menos de 18 años de edad. Claro. Bueno, ahora vamos a avanzar también sobre ese punto en particular. Estamos hablando con Juan Pablo Olmo. Vamos a hacer la primera pausa del programa y continuamos enseguida con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día. Hoy en día hablando de salud mental y discapacidad con Juan Pablo Olmo, docente de Derecho de Familia y Sucesiones. Juan Pablo, tu libro, yo veo que en la tapa mismo y leyendo el prólogo, está prologado por una jueza de Mar del Plata, la doctora María Graciela Iglesias, de quien tuve la oportunidad de leer un fallo muy interesante, incluso antes de la sanción de la Ley de Salud Mental. ¿Te acordás del fallo del que te estoy hablando? Sí, tuvo varios. El de capacidades graduales. Claro, el de la capacidad progresiva, hablando utilizando la analogía con la Convención sobre los Derechos del Niño, hablando de la capacidad progresiva de las personas con discapacidad mental también, y que no hacía falta necesariamente imponer una medida
como es la inhabilitación, sino que podían restringirse solamente algunos actos de la vida civil para proteger a la persona, por ejemplo, una persona que tenía bienes para que no los dilapidara, pero que eso no implicaba necesariamente declarar la inhabilitación. Así que, en algún sentido, creo que la doctora Graciela Iglesias, que ha prologado tu libro, es una innovadora en este campo. Y mira, Juan, para mí es un pequeño gran lujo que me doy que ella pueda hacer el prólogo de mi libro. Más para quienes nos hemos formado. Esto es un mundo dentro de todo bastante pequeño en algún punto. Y uno a veces empieza a escuchar siempre a las mismas personas, ¿no es cierto? A María Graciela Iglesias, a otras personas más. Y la verdad, para quienes nos hemos formado aprendiendo de ellos, leyendo sus fallos, como vos decías, que ella haya podido participar con un aporte de su prólogo, la verdad que es algo fantástico. Bueno. Y sí, como vos decís, o sea, ella marca camino, va ahí con el machete abriendo camino, con esos fallos, diciendo, bueno, un momento, que salga una ley que modifique todo esto, está perfecto, porque mientras tanto hay que hacer algo, y bueno, yo desde la casuística aplico directamente la convención y digo, no hace falta recurrir a las herramientas propias del Código Civil, que habrá que modificarlas en algún momento, y con esto me valgo para hacer esto y esto. Claro. Y ella va a estar en la presentación de tu libro también. Así es, sí, en el mes de septiembre, a fines de septiembre, ya la comprometí para que esté ahí en el seminario que se está organizando en la Facultad de Derecho, y bueno, y el día que está dedicado a la presentación de mi libro, que ya ponemos un par de temas de salud mental y demás, bueno, nos va a honrar con su presencia. Así que... ¿Vos considerás que el tema salud mental y discapacidad está tomando mayor auge en este momento? Absolutamente. Así como lo fue en su momento los derechos del niño, me parece que en temas de salud mental y discapacidad, sobre todo a partir de la convención, que es un verdadero quiebre en materia de paradigmas, ¿no? de temas de discapacidad, y bueno, luego un empuje interno con la ley de salud mental, me parece que ha generado mucho movimiento, mucho revuelo, con opiniones a favor y en contra, pero en definitiva ruido al fin. Y sí, bueno, me parece que en los últimos tiempos, bueno, vos también has trabajado mucho en tal sentido y sabrás que es algo que se viene gestando, si bien hace muchos años, este último tiempo me parece que está teniendo un impulso renovador, digamos, ¿no? Claro, los curadores sienten lo mismo. ¿Notás que es algo que los curadores notan cambios en la legislación y en la jurisprudencia? Sí, absolutamente, y muchos de esos cambios nacen justamente a instancias de la actitud proactiva de los curadores. En la realidad, yo creo que en términos generales, el Ministerio Público de la Defensa, desde todas sus áreas internas, curadurías, unidades de letrados, en fin, me parece que se han cargado un poco estas cuestiones al hombro y han sido quienes han en gran medida generado discusiones judiciales en estos términos. Sí, absolutamente. O sea que el mundo jurídico tiene también su potencial de transformación, no es tan quieto finalmente. Y yo creo que por definición propia en algún punto es de alguna manera conservador, ¿no es cierto? Me parece. Y lo digo en términos también de mi culpa, que es el mundo al cual yo pertenezco. Entendemos que tenemos que entender, o sea, la estabilidad de las instituciones y del derecho y los cambios, que no podemos ir hoy blanco, mañana negro y pasado gris y luego naranja, digo. O sea, tiene que haber cierta, digamos, idea de estado conservador de las cosas, pero siempre avanzando, digamos. Con lo cual, me parece que, sobre todo, insisto, en los últimos años se han generado cambios en ese sentido, y con la carga de saber que estamos hablando de un instituto que es la curatela, que viene de una tradición para el cual, digamos, fue pensado en otros términos. O sea, la curatela, o sea, este modelo de la Convención sobre Discapacidad no, o sea, se aleja del modelo de la curatela, al menos de la curatela como fue concebida del derecho romano para acá. Con lo cual, uno como curador ya parte de la base que tiene un conflicto consigo mismo, con su propio nombre, y decir, bueno, yo como ejerzo curatela en estos nuevos términos, digamos, ¿no? Claro, estamos hablando nosotros de características del curador, tareas del curador, cómo es la curatela, y todavía no explicamos para todos los oyentes bien de qué trata esta milenaria institución. Pero si te parece, Juan Pablo, hagamos una segunda pausa en este programa, vamos a ir al corte, y cuando volvemos nos comentás y nos explicás qué es la curatela. Estamos con Juan Pablo Olmo en Derecho al Día y seguimos en un instante.
Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, continuamos con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, y hoy con la presencia de un docente de Derecho de Familia y Sucesiones, Juan Pablo Olmo, que acaba de sacar su libro Salud Mental y Discapacidad. Juan Pablo, nos hablabas en la primera parte del programa sobre los cambios en la curatela, pero ¿por qué no hacemos una muy breve descripción de qué es la curatela y cuáles son las funciones del curador? Bien, la curatela fue históricamente la respuesta jurídica a la discapacidad mental, a los problemas de las personas con padecimientos mentales, incluso en cuestiones de adicciones. Bueno, el código habla de toxicómanos, en fin. Estamos hablando de que una persona se la considera que no puede tomar decisiones en virtud de su padecimiento mental por sí misma, ¿sí? Que, como dice el código, decisiones para dirigir su persona y administrar sus bienes. Es decir, no está en condiciones de decidir por sí. Entonces se la desapodera, se le quita su capacidad de tomar decisiones, es decir, se le restringe su capacidad jurídica, y a partir de ahí es que se designa un tercero, una persona ajena, que puede ser de su núcleo familiar o no, que sería un curador, quien viene a reemplazarla en la toma de decisiones. Es decir, hay un curador que decide por la persona porque la persona no puede hacerlo. Sería un representante. Es un representante legal, exactamente. La diferencia es que en vez de ser un representante voluntario, que yo designo a una persona para que vaya a hacer un negocio en mi nombre o lo que fuera, este es un representante necesario, un representante legal. Es decir, como vos no podés tomar decisiones, la ley te dice, no, vos no podés, y el juez te dice, sí, efectivamente, vos no podés hacerlo en este caso porque se mostró con los exámenes, con las evaluaciones de salud y demás que vos no podías. Por lo tanto, yo designo a un contra tu voluntad, a un tercero que será un curador, quien toma decisiones en tu nombre. Claro. Esta fue la mirada, digamos, histórica de cómo se consideró históricamente justamente la curatela. Hoy está mucho más ayornado. Hoy ya el curador, en cuanto a sus funciones, no sustituye tan tajantemente la voluntad de su representado. Como representante legal lo consulta, lo asiste en tomar decisiones, si bien se canalizan a través de él, digamos, no es una persona que actúa a sus espaldas, por así decirlo. Claro. ¿Qué tipo de control puede haber, por ejemplo, del juez sobre las decisiones que toma un curador? Y bien, el curador, en tanto que gestiona, digamos, intereses de un tercero, toma decisiones a favor de un tercero, muchas veces son de índole patrimonial, digamos, porque administra un patrimonio, a veces le administra la pensión, le administra bienes, tiene un departamento su representado, se lo dan a alquiler para generar ingresos, en fin, está gestionando a nombre de un tercero. Por lo tanto, lo que hace es rendir cuentas ante el juez de su gestión. Es decir, su gestión durante un año fue hacer tales cosas. Dice, bueno, mire, señor juez, yo en este año hice esto y esto a favor de mi representado. Y el juez lo que hace es aprobar esa rendición de cuentas. Claro. Sería un mecanismo de control, digamos. Esa idea de que el curador puede estafar al representado no es tan fácil porque tiene que haber una rendición de cuentas ante el juez. Claro, sería, supongamos, un caso concreto. La persona tiene un departamento, ¿sí? Que no puede administrarlo por sí porque se designó un curador. O la persona tiene sus saberes previsionales y no los cobra él, sino que los cobra su curador. Bueno, el juez primero dijo, bueno, yo autorizo que el curador justamente cobre estos saberes. O bien, supongamos que el curador quiere vender este departamento, no puede venderlo por sí mismo, tiene que pedir la autorización al juez. O bien, si lo dan alquiler, es decir, no lo vende, sino que lo empieza a administrar, lo alquila, estos fondos diciendo, bueno, a ver, ¿dónde está el contrato de alquiler? ¿Por cuánto se firmó? Estos fondos que ingresaron, los depositaron, se los entregaron al mano a su representado, se compraron cosas a favor de él, lo que fuera, y esos papeles, las constancias, hay que presentarlas en el expediente. Claro. ¿Y hay un verdadero control? ¿Se audita esto o es algo solamente una formalidad? No, hay un verdadero control más bien de la fase patrimonial de la gestión del curador. O sea, si el curador lo visitaba cada tantos días a su representado, o vivía con él, o cómo se comportaba en la vida diaria, si es conveniente o no, este control más bien se lleva en la práctica con un informe socioambiental, a un trabajador social, que va y evalúa en su domicilio la situación de esta persona, si está bien cuidado o no. Es más genérico el control. Pero lo que tiene que ver con la parte patrimonial es más riguroso justamente porque se está administrando fondos de otra persona y bueno, y el juez no puede avalar que se haga cualquier cosa con esta plata. Claro, dijiste algo muy interesante, que viva con él. O sea que el curador puede ser, o es conveniente, o está designado en la ley que sea algún familiar. Sí, el Código Civil
plantea, digamos, un orden de prelación. ¿Quiénes son los primeros llamados a ejercer la curatela? Básicamente, en términos generales, es el entorno familiar, ¿sí? Los padres, los hijos, el cónyuge, en fin. Pero no necesariamente, puede ser un allegado, un familiar más lejano, un amigo, un vecino. Pero siempre lo ideal es que sea alguien de su entorno, quien conoce las necesidades de la persona y pueda asistirla de la mejor manera posible, ¿sí? Para la toma de decisiones, en fin. Y muchas veces cuando lamentablemente no se da ese entorno familiar, que si esa persona que vive con él o ese allegado, o los que están no son aptos para ejercer la función, finalmente no puede quedar sin curador la persona, con lo cual la función la cumple un funcionario público, que es el curador público. Es decir, yo como curador público lo que hacía era las veces de, entre comillas, familiar de la persona, es decir, su persona de confianza termina siendo yo, su representante legal, quien lo asistía, digamos, en sus actos. O sea, curador público es cuando no tiene un curador particular. Sí, se agotan las instancias de encontrar a alguien de la familia. Yo como curador público tenía, no sé, entre 300 y 400 representados. Y yo era curador de 400 personas. Yo en tanto que funcionario público. Por lo tanto, mal puedo cumplir adecuadamente para el fin que fue pensada la función de la curatela en estos términos. Claro. Siempre se prioriza que sea un familiar. Ahora, si no hay opción, y sí, tiene que ser un curador público, que es un funcionario, digamos. ¿Y por qué sería, cuál sería la causa por la cual un familiar no puede tomar ese rol? Y en la práctica, básicamente porque la persona no quiere. No quiere asumir la responsabilidad de ser curador de su familia. Lleva trabajo. Lleva trabajo y muchas veces el sistema, a veces en esta cuestión de controlar a la persona, termina siendo muy invasivo, digamos. Se la cita muchas veces a la persona, al curador, justamente para que dé explicaciones, o se le dice, bueno, tenés que hacer tal cosa. Y la verdad, esto termina lamentablemente a veces saturando a la persona, en vez de traerla, digamos, acercarla a su familiar para que sea su curador y apoyarlo para que cumpla el rol de curador. Muchas veces el sistema termina alejando a las personas y el familiar se termina cansando, no quiere ser curador. Y bueno, con una persona que no quiere, más allá de que sea apta o no, es muy difícil pensar en tanto que carga, obligarla a que ejerza esta función. No existe la posibilidad de obligar a alguien a ser curador de un familiar. Lo puedes designar y él puede no estar de acuerdo en que sea su curador. ¿Qué va a hacer? Va a decir, se puede presentar un escrito en el expediente que diga, señor juez, porque el curador no es que dice, a partir de ahora yo soy curador de fulanito. Viene el juez y dice, usted, señor, es el curador de fulanito. Hay una resolución judicial que tiene que ser impugnada en todo caso, ¿sí? Por las vías que correspondan. El juez se te planta y dice que no, bueno, apelo y la cámara te dice que no y sos el curador. Claro. Ahora, vos como curador, ¿qué haces? Y no haces nada como curador. Vos es tu familiar que no quiere saber nada. Ahora, ¿vale la pena en esos términos que imponerle a alguien que ejerza la curatela? Es complejo, digamos. ¿El juez puede designar a alguien sin que esa persona lo haya pedido? Si yo no pido, quiero ser curador de mi hermano, por ejemplo, mi hermana, ¿el juez me puede, aún sin yo pedirlo, designar curador? A ver, hay una instancia anterior que es el juicio de insania, o el juicio de inhabilitación, o el juicio en donde se va a determinar si la persona necesita o no tener un curador, tener un asistente, tener un sistema de apoyo para tomar decisiones, como es la convención actualmente sobre discapacidad. En fin, hay un juicio, tiene forma de juicio. Muchas veces se piensa que es un trámite, no es un trámite, es un juicio, en los cuales alguien que está legitimado, por ejemplo el familiar mismo, dice, yo vengo a promover un juicio relativo a la capacidad de la persona de mi familiar y pido ser designado curador. Muchas veces nace así, digamos. El propio familiar quien dice, yo quiero ser curador porque veo que mi familiar no puede tomar decisiones. Y muchas veces, lamentablemente, esto nace cuando la persona va a gestionar una pensión, va a gestionar un beneficio previsional o lo que fuera. Entonces, algunos organismos le exigen, bueno, usted tiene que traer la curatela. Si usted está pidiendo una pensión sobre discapacidad, es porque usted no puede administrarla por sí mismo. Tráigame a alguien que se la administre. Si tráigame la constancia de que alguien fue designado su curador. Lo cual está mal por todos lados, digamos, pensarlo en esos términos. Pero lamentablemente ocurre en la práctica y es justamente el familiar quien ve esto como un trámite que dice, bueno, a ver, yo vengo a tramitar la curatela, vengo a iniciar el juicio sobre la capacidad jurídica de mi familiar para que me designen curador y él mismo lo solicita. Ahora, hay una orden de prelación, el juez puede decir, bueno, no lo designo usted, designo a fulanito. Pero es muy raro pensarlo que va a suceder así si la propia persona, si el propio familiar no lo solicita, digamos. Claro, y inversamente, dijiste que no puede, la persona tiene que tener un curador, la persona que ha sido declarada insana o inhabilitada.
¿Puede haber más de un curador? La ley dice que no, porque la ley lo que hace es remitir a las reglas de la tutela para los menores, dice. Con lo cual, si para un niño se designa un solo tutor, para el caso de la curatela se puede designar un solo curador. Pero ha habido varios fallos de la justicia declarando la inconstitucionalidad de esta norma, y por lo tanto muchos familiares que se presentan, en muchos casos, típico ejemplo, papá y mamá dicen queremos ejercer la curatela de nuestro hijo, porque mientras era menor de edad estaba bajo la patria potestad, con lo cual no había problema. En cambio ahora ya cumplió la mayoría de edad y consideramos que como se habilita su plena capacidad jurídica y no puede tomar decisiones por sí, piensa la familia, queremos ser sus curadores, ¿sí? Queremos ser quienes lo asistan, quienes lo representen, en fin. Entonces van y piden a la justicia ser designados ambos curadores. Y el juez puede tomar dos actitudes, decir, bueno, no, un momento, la ley no lo permite, una rígida si se quiere, decir, bueno, a ver, padre o madre, quien fuera, digamos, o son hermanos, bueno, hermano o hermana, a ver quién elige, decídanse quién quiere ser curador. Pero ha habido fallos de jueces que han planteado, no, esto es inconstitucional, si durante su infancia lo cuidaban los dos, padre y madre, supongamos por caso, porque ahora que es mayor de edad necesita un curador, no pueden hacerlo también ambos. Con lo cual se declara que esta norma es inconstitucional y se permite que dos personas al mismo tiempo ejerzan la curatela. Claro, por lo que contaste, Juan Pablo, hay, a partir de la convención y a partir de también cuestiones de sentido común, ¿no? Hay normas que se van interpretando distinto y se están modificando la mirada del propio código actual. Pero también te quiero preguntar, ¿hay algún cambio en este sentido que consideres valioso en el actual proyecto de unificación del Código Civil y Comercial? A ver, ¿qué tema? Yo recién te comentaba que se entiende por curatela en el sentido histórico del término, como fue pensada y que actualmente está muy ayornada. Por ejemplo, si bien la ley no cambió, los jueces te dicen no, pueden ser dos curadores en vez de uno, y así se flexibilizan muchas cosas. Tenemos un proyecto de Código Civil y Comercial unificado, parlamentario, donde trae importantes modificaciones en materia de curatela, y lo que hace básicamente es, en términos generales, flexibilizar todas las soluciones rígidas que traía el código anterior. O sea, no se aparta del modelo de la curatela. Sigue funcionando sobre la lógica de la que las personas a veces son incapaces, ¿sí? Por lo tanto, a veces le designamos curador. Uno o dos. Ahora el proyecto de código habilita que haya dos curadores, por ejemplo. Y en vez de ser tan rígido, de que sea todo o nada, de que la persona tenga 100% capacidad jurídica, o que 100% no lo tenga, o que no lo tenga en un 50%, lo que hace el proyecto de código es flexibilizar de alguna manera estas soluciones, darle un nuevo régimen jurídico y que la función del curador se determine en cada caso. La ley de salud mental un poco ya había avanzado sobre ese tema, pero bueno, esto ahora queda consolidado con el proyecto de código, a pesar de que el proyecto en realidad no avanza, desde mi punto de vista, en los términos de la Convención sobre Discapacidad. Claro. Yo creo que este proyecto de código, sin dudas, es mucho mejor que el código que tenemos actualmente. Dicho sea de paso, tiene más de 140 años. Si no es mejor, estamos en problemas. Pero, si bien es mejor, no pasa un test de control con la Convención sobre los derechos de personas con discapacidad, porque este proyecto de código sigue funcionando sobre la lógica de la incapacidad y de la curatela, que son dos nociones que la Convención sobre Discapacidad borra y plantea las cuestiones en términos de personas con capacidad jurídica, a las cuales no se las puede tocar esta capacidad jurídica. La capacidad jurídica deja de ser la variable de ajuste como respuesta del ordenamiento jurídico ante estas situaciones, y en todo caso a personas que siguen siendo capaces, la respuesta es, bueno, le damos un sistema de apoyos, ¿sí?, para que tome decisiones. Esa es la variable de ajuste, la extensión y la intensidad con la cual va a actuar este apoyo, digamos. Este tercero, esta otra persona, un familiar, quien fuera, pero no la variable de ajuste y la capacidad jurídica. Y en este sentido el código no se queda medio camino. Se queda medio camino el código. Bueno, estamos hablando con Juan Pablo Olmo. Vamos a hacer la última pausa del programa del día de hoy y en un instante seguimos con Derecho al Día. 87.9 87.9 Derecho al Día por Radio UBA. Bueno, entramos en la última parte del programa del día de hoy, donde hemos hablado de salud mental y discapacidad, con Juan Pablo Olmo, que es durante muchos años curador público, pero ahora estás ejerciendo una tarea en esta unidad de letrados para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Salud Mental.
¿Por qué no nos explicas un poco ahora tu actual tarea vinculada al derecho de los niños? Y mira, básicamente, bueno, yo te comentaba que la persona internada por salud mental o adicciones, en tanto y en cuanto sea una internación involuntaria, desata un montón de controles y mecanismos de controlar de esa situación. Uno de ellos es la posibilidad de que tenga un abogado defensor quien la asista, digamos, a la persona durante su internación. Con lo cual, toda persona hoy internada involuntariamente, y la ley considera que las internaciones de niños son involuntarias, siempre, por más que las consientan y estén de acuerdo, se despliega todo este control judicial, y nosotros lo que hacemos es esa función de defensa pública oficial de las personas menores de edad internadas por salud mental o adicciones. Para personas mayores de edad hay otra unidad de letrados específica. Nosotros nos dedicamos únicamente a ser los defensores de los niños internados en las instituciones, respetando su voluntad, sus deseos y canalizándolos a través del planteo judicial, lo que ellos nos dicen, o bien de interceder con los equipos de salud, con los propios familiares, de, digamos, tejer redes en su núcleo comunitario de donde fue expulsado y devino una internación, para que cuando vuelva a su casa no se encuentre con la misma situación y que no vuelva a ser esta lógica de la puerta giratoria, que vuelva a ser expulsado ese niño de su núcleo familiar. Con lo cual, digo, situaciones muy complejas de personas que no acceden a un tratamiento, personas a veces de bajos recursos que no tienen una cobertura privada y requieren, digamos, ser tenidas, digamos, que tener un abordaje ambulatorio en un hospital y no en turnos. Es decir, las personas muchas veces llegan internadas porque fallaron todas las instancias intermedias, ¿sí? Fallaron todas las posibilidades de hacer tratamiento en forma ambulatoria. Con lo cual intentamos de revisar qué pasa con ese tema para que cuando la persona sea externada pueda tener asignado un tratamiento y demás. Y bueno, y escuchar al niño, ver cuáles son sus inquietudes, explicarle por qué está ahí internado. Una persona menor de edad es muy violento encontrarse con que no está durmiendo en su casa, con gente extraña en la clínica o en un hospital, y entonces, bueno, a través de la actuación nuestra intentamos canalizar sus inquietudes, sus temores, sus dudas y transformarlos en planteos concretos de defensa. Es decir, somos una defensoría que los defendemos a ellos, claro, mientras estén internados. ¿Y a los familiares? Y bueno, acompañamos este proceso también, digamos, trayendo a los familiares que se comprometan con el tratamiento de su hijo, de su pariente, en fin, para que luego, cuando sea externado, concientizarlo de que esto es algo provisorio, ¿sí? La internación es algo provisorio, las clínicas, los institutos, los hospitales no son lugares para donde deban vivir las personas. Las personas tienen que vivir en su casa, ¿sí? Y si por X motivo, transitoriamente, deben cursar una internación, bueno, que sepan que debe durar lo menor tiempo posible y, por lo tanto, la persona entienda que no se está sacando un problema de encima al institucionalizarlo a la persona, a su hijo, a quien fuera. Eso es provisorio. Interna, pero bueno, momento, porque ahora dentro de un par de días va a volver a su casa, ¿sí? Así que si pasó algo hay que trabajarlo y bueno, y veremos cómo se aborda la cuestión de salud mental en el ámbito comunitario, en el ámbito de... Claro, y las familias en general, ¿qué quieren? ¿Que los chicos vuelvan a la casa o quieren mantenerlos internados? Y mirá, cada familia es un mundo, como ya se ha dicho, pero tiene un poco que ver con esta angustia de las familias que no saben qué hacer con la situación. La familia en realidad encuentra una vía de escape en la internación muchas veces, pero concientizando a la familia, explicándole cómo se debe proceder ante estos casos, ayudándola, digamos, a que pueda sostener un tratamiento ambulatorio de su familiar, a veces cambian de opinión rápidamente. Porque si no, la familia se acostumbra y empieza a funcionar bajo una lógica en la cual esta persona que fue expulsada ya no vuelve, ya se reacomoda, ya se amalgama esa familia y funciona así, y esta persona que se internó es muy difícil reincorporarla. Por tanto, es muy importante que la persona se interne, digamos, pero lo menor posible, que vuelva a su casa y la familia sea consciente de esto, digamos. Es una medida provisoria. Claro. Bueno, Juan Pablo, estamos llegando al final del programa. ¿Me tengo que ir ya? Espero que tengas éxito con el libro. Realmente no hay tanto escrito, ¿no? Me decías sobre salud mental y discapacidad. Sí, en este último tiempo ha generado bastante movimiento, bastante ruido, todo esto, y bueno, han aparecido cosas. Más allá de que siempre se escribió sobre este tema, es como en los últimos tiempos, ahora sí se está empezando a sentir un poco más, pero bueno, he intentado con el libro hacer un aporte teórico-práctico de estas cuestiones que parece estar en discusión ahora, desde mi experiencia de campo, ¿sí? No solamente de mi experiencia como docente o como estudioso del derecho, sino con una mirada propia de quien ha trabajado en estos temas en la práctica y bueno, trata de
compartirlo con el lector. Claro. Bueno, te agradezco por haber venido. Antes de irte te quiero preguntar cómo lográs incorporar este tema en la materia en familia. ¿Tenés una clase especial? ¿Lo metés en varios temas? Y cuando llegué a la cátedra, la parte de curatela, esa clase se compartía con fecundación asistida, con lo cual dije, no, un momento, ¿cómo es esto que se mezcla con este tema? La parte de la curatela, salud mental. No, por total no hay mucho para hablar, me decían de estos temas, no importa. Déjame esta clase para mí, yo la rediseño todo. Y a partir de ahí, bueno, darle la entidad propia que merece este tema, que será una clase en la materia de familia y sucesiones, ¿sí? Ya por sí, familia y sucesiones es muy larga para un solo cuatrimestre, este tema es una sola bolilla, pero bueno, también es importante que empiece a expandirse el tema en materias, por ejemplo, del CPO, en materias de las secciones optativas, que algunas ya hay, y bueno, que se siga planteando el tema desde la discusión jurídica en ámbitos académicos, académicos como es la facultad. Claro. Y que estaría bueno que se instale, digamos, y se discuta. Bueno, queremos agradecerte la presencia. Con esto damos por terminado el programa del día de hoy y será hasta la semana próxima en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.